El gobierno presentó ante la Asamblea el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025, como lo han llamado. Este es el plan, es distinto al proyecto de ley, el plan por el cual el gobierno debe fijar su modelo, sus objetivos, sus prioridades, las políticas públicas a aplicar en los próximos 4 años. Jairón Merchán, secretario nacional de Planificación, nos acompaña. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Muchas gracias por el espacio. Buenos días también. La Asamblea había estado esperando este plan cuatrienal donde han marcado 5 ejes: lo económico, lo social, la seguridad integral, tienen un cuarto en transición ecológica y el quinto, que es el eje institucional. En lo económico, para cumplir con los objetivos que se han planteado, van a necesitar que se apruebe la ley que está hoy en la Asamblea, porque por ahora allí parecen las cosas estar más complicadas. Sin esas reformas, sin esos cambios, ¿no podrían cumplir el plan? Primero, Stephanie, déjeme decirle a todos los ecuatorianos que este plan se ha fijado las metas más ambiciosas de los últimos 15 años. Tenemos establecidas 10 macrometas en las cuales establecemos, en primer lugar, atraer a inversión extranjera por un monto de alrededor de 30.000 millones de dólares, tanto local como internacional, lo cual nos va a llevar como en segunda etapa a crecer a un 5% al año 2025 y tendrá como resultado lo que los ecuatorianos más anhelan en este momento: la creación de 2 millones de empleos. Esa es la oportunidad que están esperando los ecuatorianos en este momento, y el gobierno del encuentro está aquí para plantearse metas ambiciosas y cumplirlas. Ese es el objetivo del plan de creación de oportunidades, y para eso estamos trabajando y confiamos en que la Asamblea va a apoyar la creación de las oportunidades para todos los ecuatorianos. Pero hay que instrumentarlo, lo están haciendo a través de una ley en lo que plantea un régimen laboral distinto, una alternativa para las nuevas contrataciones, para los nuevos empleos, que ya genera rechazos también en la Asamblea, y hay que ver qué pasa finalmente en el Legislativo. Y por eso le preguntaba si el objetivo es generar esos 2 millones de empleo y necesitan de esos cambios, los que incluye esa ley para poder hacerlo. Vale decirlo y dejar en claro que el gobierno va a necesitar que esas reformas se aprueben de la manera que sea. Si la Asamblea bloquea, sería ir a consulta, o si no lo rechaza o lo aprueba, será que entre por el Ministerio de la Ley. Pero las diferencias de allí son los tiempos. Ir a una consulta, ¿cuánto tiempo les puede tomar? Y que los cambios que se proponen, que se apliquen, no cuando una ley sea publicada en el registro oficial, sino en meses. ¿Cómo alteraría este plan económico? En tiempos me refiero. Estefi, aquí lo importante es saber que estamos trabajando para esos 7 de cada 10 ecuatorianos que hoy no tienen empleo estable, formal o con un sueldo digno. Y es para eso que se ha presentado esta ley de creación de oportunidades, para poder viabilizar este plan con estas metas ambiciosas que se ha planteado el gobierno del encuentro. Y por eso hoy, le repito, la Asamblea tiene una gran oportunidad para apoyar la creación de oportunidades, porque es para todos los ecuatorianos. Y para si no apoya, ¿cuál es el 3 de plan? cada madres que no tienen empleo. Y eso es lo importante. Y entendemos que toda la ley tiene que ser discutida, que tiene que ser consensuada, y que para eso está el diálogo democrático, y que estamos abiertos a conversar con todas las fuerzas políticas para poder crear las oportunidades que todos los ecuatorianos necesitan. Lo que a ustedes les corresponde, me refiero en la planificación, en este cuatrianual, es ver qué va a pasar en los próximos 4 años. Por eso mi pregunta va un poco inclinada, más allá de la expectativa, fe y esperanza que puedan tener de lo que vaya a ocurrir en la Asamblea. ¿Cuál es el plan del gobierno en el caso de que no pase desde el legislativo y por ende el camino sea una consulta popular en la planificación que ustedes han incluido? Si se pierden 3, 6 o 7 meses hasta tener esos resultados en una consulta para que puedan ser aplicados esos cambios, ¿cómo altera eso su plan cuatrianual? ¿Lo tienen contemplado? Estefi, el gobierno del encuentro respeta las instituciones democráticas, y la primera institución democrática en este momento que está tomando el protagonismo en el tratamiento de la ley de oportunidades es la Asamblea Nacional. Y agotaremos todos los mecanismos democráticos para poder alcanzar nuestros objetivos, y no descartamos eventualmente llegar a una consulta popular, porque el pueblo ecuatoriano quiere oportunidades. Queremos crear 2 millones de empleos, y los ecuatorianos se merecen esos 2 millones de empleos, porque ya están cansados de no tener un empleo formal, digno o bien pagado. ¿En qué puntos, en qué medida este Plan Nacional de Desarrollo se está ajustando también a los pedidos para alcanzar ese financiamiento, los pedidos del Fondo Monetario, en cuanto a correcciones en el gasto, en cuanto al tamaño del Estado, subsidios, por ejemplo, que son 3 temas que preocupan?
El ministro de Finanzas ha sido claro al decir que la meta de este gobierno al final del periodo es llegar a un déficit cero, y para eso estamos trabajando. Y hay que tener en cuenta que la mayor parte de la inversión social, la mayor parte del gasto público se hace en doctores, en seguridad y en educadores. 7 de cada 10 dólares se destina a esos rubros y son los más importantes, los vamos a cuidar y vamos a seguir trabajando para seguir brindándole a los ecuatorianos las oportunidades que se merecen y que hoy están demandando. Es decir, que en el plan no se ve una mayor reducción de esa masa laboral, partiendo de que la gran mayoría está destinado a salud, educación, etcétera. Es decir, que hablar de un Estado obeso, como se hablaba, entonces, ¿en qué lugar corresponde? Y el último eje del Plan Nacional de Creación de Oportunidades es el eje institucional, y en el cual abordamos el uso eficiente y el buen uso, sobre todo, de los recursos públicos y la lucha contra la corrupción. Y es en ese eje donde le estamos apuntando a crear un Estado sólido, eficiente y pequeño. Y ya estamos trabajando para lograrlo, y los próximos días ustedes van a tener conocimiento de las acciones. Ok, pero trabajando en un tema de eficiencia, no necesariamente en una reducción de la masa laboral del personal. Todos los ecuatorianos deben estar tranquilos de que los servicios públicos van a mantener la calidad e incluso aumentarlas, porque ese es el compromiso del gobierno del encuentro: brindar oportunidades de todas las maneras y herramientas que tenemos a nuestro alcance: salud, educación, con nuestro plan de apoyo al combate a la desnutrición infantil, que es tan ambicioso porque hoy por hoy 3 de cada 10 niños están desnutridos o están con sobrepesos, y esa es la verdadera importancia. A través de ese mecanismo creamos oportunidades, y es por eso que estamos trabajando por todos los ecuatorianos. ¿Están contemplando en el plan que se pueda atraer al Ecuador más de 30.000 millones de dólares de inversión privada, nacional, extranjera, decía, y un crecimiento que supone entonces del PIB del 5% para el 2025? ¿Con qué incentivos para lograr esa meta? En primer lugar, con certeza jurídica y con reglas claras, porque los inversionistas quieren reglas claras, y eso es lo que estamos haciendo. Hace unos meses regresamos al Comité de Atracción, firmamos un convenio para regresar al CIADI, para que las inversiones puedan establecer algún tipo de arbitraje si es que hay alguna controversia a nivel nacional. Y esos son pasos claros que estamos dando para decirle al inversionista: aquí se respetan las reglas, y en caso de que exista un problema puede haber un tercero imparcial para poder dirimir. Pero esa inversión no se ve amenazada, o esa estrategia más bien, cuando, contrario a las políticas que defienden en un plan donde hablan de una democracia liberal plena, plantean, por ejemplo, temas como un impuesto al patrimonio en una ley, incluyendo las empresas, contribuciones únicas, sí, pero enviando un mensaje que más bien ahuyenta a la inversión privada o incentiva la fuga de capitales, porque regresa esa inseguridad jurídica a la que usted habla, de no saber cuándo define una contribución única, que no tocan la rentabilidad, sino el ahorro o el patrimonio. ¿Qué pasa ahí? Turbulenta, por decirlo así. Hemos heredado un déficit de más de 7.000 millones de dólares y hicimos frente a la pandemia con éxito. Vacunamos a 9 millones de personas en 100 días. Y este es el momento para que, por una sola vez, los que más tienen puedan apoyar a sacar adelante al país. Y eso es lo que presenta la Ley de Creación de Oportunidades, y no afecta para nada a la creación a la atracción de inversiones. Al crearlo por una sola vez, igual trastoca principios o conceptos que han definido, es decir, que el patrimonio no sea igual a la rentabilidad. Hoy, por ejemplo, el sector agropecuario les está diciendo: oiga, tenemos un gran patrimonio, pero estamos quebrados, no aguanta un impuesto en base al patrimonio. De ninguna manera, Steffi. De hecho, la Ley de Creación de Oportunidades establece que solo aquellas empresas que en el año 2000 tuvieron más ventas que en el 2019, es decir, aún en pandemia tuvieron más ventas y que tienen un patrimonio de más de $1 millón, puedan hacer una contribución única. Cuando son empresas, pero cuando son inmuebles... Ya que usted mencionaba los principios, hablamos de principios de corresponsabilidad y de solidaridad con la sociedad ecuatoriana. Esos son los principios que fundamentan el gobierno del encuentro y que queremos ejecutar para que de esa manera alcanzar todas las oportunidades que quieren los ecuatorianos en este momento.
Ok, pero hacen una diferenciación cuando se trata de las contribuciones al patrimonio, cuando son compañías y cuando es el patrimonio familiar. Ahora, ¿no se repiten en el plan errores del pasado cuando a pretexto de defender la dolarización se sigue justificando, como lo ponen en el plan, medidas de política económica y financiera que contribuyan a la sostenibilidad de la balanza de pagos? O sea, continuar con ciertas restricciones al comercio internacional, el ISD, el impuesto a la salida de divisas, aranceles, etcétera. Un poco por ahí sigue la línea, porque no se pueden hacer cambios que no supongan entonces progresividad y gradualmente en estos 4 años. De ninguna manera, Steffi. Hemos sido claros en el eje económico del plan que nuestro objetivo es atraer inversiones, crear crecimiento económico, disminuir la pobreza y comerciar con el mundo, porque este es el gobierno del encuentro donde queremos, como ha dicho el señor presidente Guillermo Lasso, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Y empezamos hace unos meses bajando los aranceles de más de 600 partidas para abaratar la vida de los ecuatorianos y mandando un mensaje claro al mundo, que Ecuador está abierto al mundo y listo para hacer negocios. Esa es una primera línea en cuanto a los aranceles, pero preguntaba yo, en la manera en que lo justifica en el proyecto un poco es argumentando por qué no se van a poder dar otros saltos en un mediano o corto plazo, me refiero a impuesto a salida de divisas, otros temas arancelarios o restricciones cuando el incentivo, o más bien cuando el objetivo es ir a esa apertura comercial. Hemos dado señales claras de estar comprometidos con la atracción de inversiones y con la apertura comercial. Dicho sea de paso, el señor presidente firmó un decreto hace pocos meses en el cual eliminaba el impuesto a la salida de divisas para las aerolíneas, para incentivar el turismo, ese sector tan golpeado por la pandemia y que en este momento necesita reactivarse, como el resto de sectores de la economía, y en esa línea vamos, Steffi, porque nuestro compromiso es crear oportunidades para todos los ecuatorianos. Un cambio de modelo, que es lo que se ofrecía, implica saltos estructurales para salir de la dependencia del Estado obeso, apostar por un Estado eficiente que dé impulso al sector privado, que es lo que se ofrecía, pero de la mano de incentivar la competitividad, la producción, disminuir impuestos, que han sido las propuestas, no lo contrario. Ahora están buscando aumentar, tienen la necesidad de aumentar la recaudación tributaria. Uno de los cambios propuestos en el proyecto está eliminar las exenciones tributarias al impuesto a la renta, es decir, que no se puedan descontar ciertos gastos personales para el cálculo del impuesto a la renta. Pero no es volver al ciclo, sí que son pocos los que ganan más de X o $2.000, pero no están tocando los propios conceptos otra vez de más impuestos, menos poder adquisitivo, afectan al consumo, la demanda, impactan en la producción, repitiendo esos círculos que se ha criticado. Steffi, dejemos algo en claro y que todos los ecuatorianos me escuchen. El 97% de los ecuatorianos estarán libres de los efectos de esta reforma que usted menciona, porque trabajamos para la mayoría de los ecuatorianos, aquellos que hoy no tienen empleo, esos 7 de cada 10 ecuatorianos que están en la informalidad, en el desempleo, en el subempleo, y es por ellos que trabajamos. El gobierno del encuentro se preocupa por aquellas necesidades más sentidas y en este momento esa necesidad es la creación de empleo. Y esos son algunos de los argumentos por los que el gobierno está defendiendo su plan. Jairón Merchán, secretario nacional de Planificación, el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Stephanie.